KC Distortion. Ok, hoy quería hablar de unas cuestiones muy importantes para el mundo entero. Este pendorchito de acá no es para destapar cerveza, sino que sirve para poner la correa. Vos te pones la correa y ahí te podés parar, ¿no ves? Y podés tocar parado. Quería hablar de ciertas cosas que me hubiese gustado saber cuando recién empezaba a tocar la guitarra. Cuando toco, agarro la guitarra y hago esto nomás. ¿Me entendés? Empiezo a boludear así 10 minutos. Después agarro la guitarra, la dejo en un costado y no toco por 3 días. Por ejemplo, postura de la mano. Si vos tocas más que nada, por ejemplo, música clásica, así esas cosas, y vos querés hacer cosas así abiertas, digamos, ponele, no sé, un acorde así o una escala así, ponele súper grande. Imagínate como si está afinada. Ponerla así, tenés que poner la mano así, digamos, medio que el dedo gordo queda en la mitad del mástil. Entonces ahí vas a poder abrir mucho la mano. Pero ¿qué va a pasar si vos querés ir más para el lado del rock? La guitarra eléctrica, vibrato, mirá, queda como medio feo. Se puede hacer, pero vos lo vas a sentir muy inseguro. Ahora, si vos haces el famoso ganchito, que esto es súper del rock ahí, de la pentatónica, del blues, del rock and roll, todo eso. Viste el dedo gordo, te lo pasás por acá. Entonces hace como un gancho así y te da como más estabilidad. Y eso está bueno para hacer todo lo que es vibrato, bending, también pentatónica. Ahora, si vos querés hacer acá cosas más abiertas, digamos, mirá, es como que se te complica ahí, ¿me entendés? Entonces, lo que yo hice es utilizar las dos formas. Ice cream. Si quiero hacer ahí, hago así. Ahora, si quiero hacer algo más abierto, pongo el dedo ya en la mitad del mástil más o menos. Y ahí puedo abrir más. ¿Entendés? Los dedos. Si yo lo quiero hacer acá, es como que queda medio... Es imposible, a no ser que tenga dedos como Steve Vai, ¿me entendés? Más o menos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ahí hay otro problema que me lleva al otro punto. Está muy relacionado cuando te parás. Cuando te parás, hacer esto así abierto. A ver, me voy a parar. Hacele intenso taping al botón de me gusta y suscríbete si no quieres que se te corte todas las cuerdas de tu guitarra y tu amplificador suene como pedo aguado un domingo por la tarde después de tomar licuado de banana. Mira, cuando te paras, si tocas rock, viste, más que nada, la mayoría lo que hace es ponérsela casi siempre por debajo de la cintura, ¿no? Porque, bueno, es rock and roll. El metal también, todo eso. Punk, ni hablar, punk la usan allá por abajo de las rodillas. La cuestión es que cuando estás parado, seguramente te habrá pasado que te cuesta tocar, ¿no? A ver, si tocas en tu pieza nomás no importa, o sea, porque vas a tocar siempre sentado. Pero si querés tocar parado, qué sé yo, el ganchito es mucho más cómodo. Así como está, o más abajo todavía, el gancho es más cómodo para hacer todo esto. Pentatónica, como te decía, vibratos, bending, también, qué sé yo, cosas más... Cosas así, ¿me entendés? Pero ahora si querés, estás con el ganchito, como te decía hoy, y querés hacer cosas más abiertas, cuesta ahora. Acá no me queda tan incómoda a esta altura, pero si estuviera más abajo y querés hacer la postura clásica, digamos, la que te dije, viste, que ponés el dedo a la mitad del mástil, entonces ahí podés hacer cosas más abiertas, podés abarcar más trastes. Pero ya te queda medio incómoda esa postura, ¿me entendés? Entonces ahí como que tenés que medio o practicar a esta altura así y tratar de practicarlo hasta que vos veas que te quede cómoda. Por ahí lo que yo hago es utilizar mucho estos 3 dedos. Si tuviera así, por ejemplo, acogotado, ¿viste? Típico de yacero. Ahí te queda más cómoda, ¿me entendés? Para hacer todas esas cosas así abiertas. Pero ahí medio que te queda incómoda ahora hacer el ganchito, boludo. Bueno, la cuestión es que queda medio incómoda ahí hacer el ganchito tan alto. Queda bien ahí, ¿me entendés? Y hacer todas esas cosas así con pentatónica. Entonces, si yo quiero después tocar parado, que no se me haga difícil tocar parado, ¿me entendés? Cosas abiertas, ganchito. Todo eso, debería cuando yo estoy parado ponerla a esta misma altura la guitarra. Lo pongo así y me pongo así, mirá. Debería estar ahí la guitarra, no por debajo de las rodillas. Porque si te la pones debajo de las rodillas, vos nunca practicaste cuando estás sentado por debajo de las rodillas, ¿me entendés? Al igualmente cuando utilizás la guitarra así, viste, en el medio con el banquito acá que levanta la pierna y querés tocar parado, vos deberías ponerla acá también. Deberías ponerla a esta misma altura cuando vos estás parado.
Ay, se me vieron las piernas. ¿Me entendés? Ahí. O si no, lo que podés hacer es practicar de las dos formas. Si a vos te gusta tocar con la guitarra abajo de las rodillas, tenés que practicar parado con la guitarra así. Tendrías que tener las dos posiciones. Y después cuando estás sentado sería otra cosa. Tiene que ser cuando toques sentado nomás. Si querés tocar parado, ya tenés que aprenderte otra postura y practicar así para que vos te acostumbres a tocar así. Como vos practiqué, después también tenés que mandarle churrasco así, digamos. Porque si no es como que descuajeringa todo lo que practicaste. Vos practicaste todo el tiempo así, después te parás y te la pones por debajo de la rodilla. No es lo mismo, ¿me entendés? Te va a costar porque cambia completamente la postura de tus manos. En definitiva, Toca como se te cante las pelotas. si ustedes tienen ahí algún otro más que no me acuerde, otra de estas curiosidades de la guitarra, pongan ahí en los comentarios. Capaz que hago una otra parte. Capaz que puedo hacer 85 partes de esto. Si tenés el mástil así como yo acá atrás, no es caca eso, no es mierda de hipopótamo, sino que es la vejez del mueble de la guitarra. O sea, esta guitarra debe tener, conmigo está hace, no sé, 16 años, ponele, más o menos, y es usada. Creo que se hizo a principios de los 2000 más o menos. Eso es la vejez de la madera de tocarla, ¿no? ¿Mozambique? Me voy acordando ahora afinación, ¿viste? Que por ahí tenés la guitarra económica y se te desafina cada rato. Por ahí muchas veces por cómo poner las cuerdas. Porque hay manera de ponerle las cuerdas para que la cuerda como que se trabe en sí. No estoy hablando de las clavijas con traba, sino que hay manera de poner las cuerdas para que la cuerda se trabe y no se desafina cada rato, ¿me entendés? Cada vez que hace un bending. Hay videos por ahí, hay un montón de videos cómo poner la cuerda correctamente. Pero sí, sería como que tenés que hacer que trabe la cuerda, digamos, ¿me entendés? Y tampoco darle mucha vuelta, me parece acá. Yo por lo general se la mando así nomás churrascamente. ¿Por qué? Porque por lo general ni toco, o sea, no tengo banda, toco acá nomás, entonces no me molesta estar afinando así cada rato. Igual no se desafina tanto, pero sí, un buen tip. ¿Qué más? La púa. Viste que los que tocan con los dedos en realidad no sería con la yema, sino con las uñas, viste, se dejan las uñas largas. Y bueno, esto fue un reemplazo para la gente que no sabe tocar con los dedos. Yo por ejemplo utilizo los dedos, estos dos, el del medio, sí, el anular. Por ejemplo, cuando haces arpegios, yo estoy tocando dos cuerdas con la púa y las otras dos con los dedos, ¿entendés? Con el del medio y el anular. Bueno, y después podés hacer diferentes cosas con la misma configuración. Pero esto también se puede utilizar para hacer punteo, digamos, solos o riff. Ahí estoy haciendo una combinación de púa y dedos. Y qué sé yo, está bueno porque la púa, viste, se escucha como más presencia y el dedo es como que suena más apagado. Púa, dedo. Viste que suena como más apagado. Está buena esa combinación, ¿no? Y le da otro sonido. En realidad es porque no me sale hacer todo con púa. Nada, qué sé yo. Me acostumbré mucho a utilizar eso, boludo. Púa dedo. Hybrid picking se llama. Púa híbrida. La guitarra es así. Cuando vos te salís más del esquema que el mundo propone, más te vas a destacar. En ese proceso obviamente te van a decir que no sabes nada. Pero si querés hacer púa dedo gordo del pie, probá a ver si te sale. Qué sé yo, capaz que inventás algo nuevo. Si vos tenés un amigo que toca la guitarra, le podés mandar este video. Esta es muy clásica. Esta es cuando tocas parado y con cable. Yo estoy acá tocando con inalámbrico. Por ejemplo, le falta la otra parte del cable. O sea, está hecho caca. Le mandé mucho churrasco. La mayoría lo que hace es poner así el cable nomás, directamente. ¿Y qué es lo que pasa? Va a andar ahí la guitarra, obviamente. Pero lo que puede pasar es esto. Estés caminando por ahí, te vas a caminar afuera o tocar en un escenario. Estás caminando y podés pisarla, clac. ¿Qué pasa? La pisás y hace esto. Se te desenchufa. Hiciste caca el cable. Para evitar eso, lo que tenés que hacer es agarrás el cable y lo pasás por acá, mirá, entre el cuerpo de la guitarra y la correa. Lo pasás por acá así, mirá, y ahí haces así y se lo pones acá. Entonces ahí nunca lo vas a pisar. Es como que va a tener una trabita ahí con la correa y el cuerpo. Y bueno, hasta acá ha llegado el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Picaporte! Pero ¿qué pasó? Mozambique Mango Queen. Harry, dulce de leche, picaporte, un ice cream. Lo esperaba, no lo puedo creer. Intenso taping, Casey Torson, mandale churrasco al alto Matienzo. Ay.